Mientras escuchaba la cortina pensaba en algo que siempre me ha traído mucha curiosidad, o que me traía mucha curiosidad sobre el campo. Yo no viví mucho tiempo en el campo, he estado en el campo en algunas ocasiones, pero tengo familia que sí ha vivido en el campo. Y recuerdo que cuando pasábamos por algún sembradío o cuando íbamos por la casa de nuestros vecinos o algo así, siempre mi hermano, que sí es una persona más de campo, estaba mirando como las cosechas de los otros. Y llegaban en algunos sembradíos, llegábamos y decía, ¡uy, qué buena semilla! ¡Qué buen cultivo! ¿Qué semilla será esa? Y llegaba y le preguntaba al agricultor, ¿esa semilla que tú estás sembrando qué es? ¿Qué variedad es? ¿Esa semilla de plátano? ¿Esa semilla de fresa? ¿Esa semilla de mora? ¿De banano? ¿De mandarina? ¿De naranja? ¿Qué tipo de semilla es? Porque siempre estábamos buscando como la mejor semilla. Y claro, la mejor semilla se veía por la fortaleza del árbol que generaba, de que estaba dentro de esa semilla, o por el fruto, más que todo siempre por el fruto. Nosotros veíamos esos frutos y decíamos, wow, qué tremenda semilla, ¿no? Y lo relaciono a un pasaje de la Biblia y a una experiencia que quiero compartirles en esta mañana. Y quiero que vayamos al libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 21. Vamos a ir a Jeremías 2, 21. Y el Señor le dice a través del profeta Jeremías al pueblo de Israel, te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Qué interesante. El Señor le dice, yo te planté. Porque ¿qué es lo que nos dice en Mateo el Señor? ¿Qué es lo que nos dice en Juan el Señor? Mi Padre es el labrador. Yo soy la vid. Vosotros sois los pámpanos. Y fíjense lo que el Señor le está reclamando al pueblo de Israel. Le está diciendo, te planté de vid escogida. Simiente verdadera, toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Es interesante este versículo, es precioso y nos da tantos elementos y vamos a comenzar a estudiar alguno de ellos. ¿Qué es plantar de vid escogida? ¿Qué es plantar de vid escogida? Seleccioné una semilla perfecta. Yo escogí la semilla de la cual tú ibas a nacer. Yo escogí la semilla de la semilla en la cual tú ibas a ser sembrada. Y la perfección de esa semilla, es decir, lo bueno de esa semilla, parte de un principio que nosotros encontramos en Génesis. En Génesis 3. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu semilla, entre tu descendencia, entre tu simiente, entre tu será, en el verbo hebreo, y la simiente es suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. La palabra, el término que se utiliza para describir simiente es el término será. Ese término también significa semilla. Ese término también significa descendencia. Es muy interesante porque aquí vemos algo. Hay dos semillas. Una semilla escogida y una semilla no escogida. Una semilla buena para buen fruto y una semilla impostora, cuyos frutos son amargos. Una semilla dulce y una semilla agria. Una semilla que da buen fruto y otra semilla que da mal fruto. Y el Señor hace esa división desde el principio. No habla el Señor de injertos, no habla el Señor de cultivos mixtos. El Señor hace una división tajante. Hay una semilla buena y hay una semilla mala. Yo escogí una semilla para ti, le dijo el Señor al pueblo de Israel. ¿Y esa buena semilla cuál es? Nosotros podemos relacionarlo también en el Génesis. En el Génesis podemos encontrar
muchas de estas cosas. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, Génesis 6, vemos esta diferencia de las semillas. Génesis 6, vamos a leer desde el 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ya va, ¿cómo así? Los hijos de Dios y los hijos de los hombres. ¿Qué vemos aquí? Vemos dos sembradíos, vemos dos simientes. Ya aquí había dos simientes. Estaban los hijos de Dios y estaban los hijos de los hombres. Y cuando comenzó, el capítulo 6 de Génesis desemboca en el tema del diluvio. Cuando el Señor dice, me arrepiento, es decir, suspiro de tristeza de haber creado al hombre y me duele en el alma. Eso comienza cuando los hijos de Dios y los hijos de los hombres se comienzan a mezclar. Cuando la semilla de uno se comienza a mezclar con la semilla de otro. Cuando la simiente de uno comienza a mezclarse con la simiente del otro. ¿Por qué? Porque esa simiente que el Señor había escogido, y lo que tú escoges, lo escoges ¿por qué? Para algo especial. Tú escoges algo para que sea especial, para que sea distinto, para que sea diferente. Lo escoges con un propósito. Tú no vas por ahí escogiendo y recolectando semillas porque sí. Cuando tú vas por ahí recolectando semillas, recolectando plantas o recolectando qué sé yo, y tú estás escogiendo, cuando tú haces eso de escoger, estás sacando lo mejor para separarlo de lo otro que no es lo mejor. Entonces, el diluvio, la razón del diluvio comienza cuando ya eso que tú escogiste y santificaste y apartaste para algo especial comienza ¿a qué? A mezclarse. Yo he visto algo en la agricultura, no soy agricultor, pero que me ha parecido muy curioso. Cuando tú siembras, por ejemplo, maíz en un mismo cuadro y tú siembras maíz amarillo y siembras maíz morado, ¿qué te sale? Te sale maíz pintón. Te sale un maíz que en su jojoto tienen algunos granos morados y algunos granos amarillos. ¿Por qué ocurre eso? Porque las abejas, que son las encargadas de hacer la fecundación entre las plantas, están brincando entre un genoma y otro, entre una simiente y otra. Entonces ya eso que están haciendo no es virgen, no es petula, no es puro, es combinado. Entonces eso es lo que pasa, a eso se refiere el Señor cuando dice, te sembré de vid escogida, de simiente escogida, de semilla escogida. ¿Y cómo es que te me volviste un sarmiento extraño? ¿Cómo es que te me volviste una rama extraña? Si tú venías del tallo de la vid, si tú venías del tallo de Jesús, de la vid de Jesús, ¿cómo es que te has vuelto una rama extraña, que da un fruto extraño, con cosas extrañas? Si yo te aparté, si yo te escogí. Vemos que desde el principio hubo ¿qué? Una vid, una simiente, la simiente de la mujer que tenía que estar en guerra de la simiente con la simiente del hombre, con la simiente de la serpiente, con Satanás. ¿Pero qué pasó? Los que fueron llamados para ser simiente de Dios, como dice Jeremías, se echaron debajo de cualquier árbol a fornicar. Y mezclaron la simiente de Dios, quisieron mezclarla con la simiente de Satanás. ¿Y cuáles son los hijos de Dios y cuáles son los hijos de los hombres? Hay un versículo, hay un capítulo que lo podemos nosotros tomar perfectamente para explicar esto. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, puede ser Génesis 4, vamos a mirar lo de Caín. Vamos a mirar a partir del versículo 17. Génesis 4 a partir del versículo 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Aquí vemos algo. Una ciudad es un centro de culto, bíblicamente. Una ciudad es un centro de culto. Enoc significa apartar. Es decir, esta ciudad era una ciudad apartada para adorar. ¿Para adorar a quiénes? Vamos a seguir leyendo. Estamos hablando de los hijos de Caín.
Y Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mahujael, y Mahujael engendró a Matusael, y Matusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra fue Sila. Ahora, yo les voy a hablar de por qué los hijos de Caín eran los hijos de los hombres, es decir, los que preservaban la simiente de Satanás. Por una razón, eran los que desobedecían la ley. ¿Qué dijo el Señor? ¿Cuál fue el mandato que el Señor le dio a Adán y a Eva? Multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla. El mandamiento sobre el matrimonio era llenar la tierra. ¿Cómo llenas tú la tierra creando ciudades? No, la vida principal del hombre era una vida ¿de qué? De pastoreo, una vida de andanza para poder repoblar la tierra. No era el plan de Dios que el hombre creara ciudades. Entonces, lo primero que hacen los hijos de Caín, lo primero que hace Caín es ¿qué? Poner una ciudad. Comenzar a desobedecer la ley de Dios. Después, ¿qué hace Lamec? Lamec tomó para sí 2 mujeres. Entonces los hijos de Caín inventaron las ciudades, los centros de culto para su propia religión, para sus propios dioses, para su propia simiente. Y Lamec transgrede el principio de la fidelidad del matrimonio. Entonces él toma para sí 2 mujeres. Y Ada dio a luz a Jabal, estoy leyendo Génesis 20, Génesis 4:20, perdón, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Ahora, ¿para qué tú crías ganados? Un joven me decía, no, pero es que Caín era pastor de ovejas. Sí, era pastor de ovejas, no porque comiera ovejas. Él era pastor de ovejas por la lana de las ovejas. Una cosa es ser pastor de ovejas y otra cosa es criar ganado. Los que crían ganado son los que se los comen. El Señor había dicho cuál era la dieta de Adán antes y después del Edén. Y no tenía que ver con la carne. Así que los hijos de Caín, es decir, los hijos de los que la Biblia dice hijos de los hombres, los hijos de la simiente de la serpiente, crearon ciudades desobedeciendo a Dios. Se metieron en la poligamia desobedeciendo a Dios. Cambiaron el plan alimenticio de Dios comiendo animales. Y el nombre, estoy leyendo el versículo 21 de Génesis 4, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocaban arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus 2 mujeres, y cita algo que el Señor le había dicho a Caín. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un hombre por mi golpe. Si 7 veces será vengado a Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Aquí en estos 3 versículos que leí hay otros principios. ¿Qué hizo Jubal, por ejemplo? Los que tocan arpa y flauta, es decir, los fiesteros. No eran los que alababan al Señor, no fueron los que iniciaron la alabanza a Dios, eran los que ¿qué? Los que ambientaban las orgías. Los que inventaron los instrumentos para el deleite y el goce humano, la música del mundo. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce, de hierro, y hermana de Tubal-Caín fue Naama. ¿Artífice de qué? De las imágenes. ¿Artífice de qué? De los forjadores del hierro, de los forjadores de los materiales preciosos que Dios dio, para que el hombre tuviera materia prima para suplir sus necesidades, para adornar la tierra. Y ellos quisieron crear imágenes, crear ídolos. ¿Y qué hizo Lamec? Cambiar la palabra de Dios. Porque Lamec cita algo que el Señor dice, pero lo cita para su propio beneficio, le cambia el contexto a esa frase. Entonces aquí comenzamos a ver que ¿qué? Hasta del versículo 17 de Génesis 4 hasta el versículo 24 vemos que una descendencia que va directamente en rebeldía con Dios. Eso no fue lo que dijo Jesús en Génesis, lo que dijo Jesús en Génesis 3, y pondré enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de Dios. ¿Y qué era la serpiente qué era la simiente de la serpiente? ¿Qué es lo que estaban haciendo los hijos de Caín? Ir en guerra contra Dios y contra los principios de Dios. Por ende, los hijos de los hombres eran los hijos de Caín, y los hijos de Caín eran los que preservaban la simiente de Satanás. Pero el versículo 25 de Génesis 4 nos da algo más precioso. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, es decir, volvió a estar Adán con su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios
dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Y escuchen, lo que hace la simiente de Dios. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. ¿Quiénes eran los hijos de Dios y los hijos de los hombres? Los hijos de Dios eran los hijos de Set, quien había llegado en sustitución de Abel. Los hijos de Adán, aquellos que guardaban la ley, que guardaban los sacrificios, que se aferraban a Dios, hacían su voluntad y ¿qué? Cumplían sus mandamientos. Los que sacrificaban al Dios eterno. Los hijos de Caín eran los hijos de los hombres. Y aquí vemos esta división. ¿Y por qué se los digo? Porque cuando el Señor dice, te escogí de simiente verdadera, se refería a esto. El Señor escogió al pueblo de Israel de aquellos que preservaron su simiente, de aquellos que cumplían el propósito con el cual Dios los había puesto como herederos suyos. Aquellos que como cual carrera de relevo llevaban la antorcha de una mano a la otra mano. Adán, Set, Matusalén, Noé, ¿se entiende? Noé, Sem hasta Abraham, y a Abraham le fue dada la promesa ¿de qué? De que su descendencia, de que a través de su descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Quiénes fueron los descendientes de Abraham? Los israelitas. El Señor los había consagrado ¿para qué? Para una labor especial. El Señor los había sembrado de una simiente que Él había escogido desde el principio. De una simiente que cayó en Adán, que cayó en Sem, que cayó en Enoc, que cayó en Matusalén, que cayó en Noé, que cayó en Sem, que cayó en Abraham, que cayó en Arsafat, que cayó en Abraham, que cayó en Isaac, que cayó en Jacob, que cayó en Judá. ¿Se entiende? Y de ahí el Señor había establecido un pueblo. El Señor seleccionó la semilla. Pero esa semilla tenía un propósito. No fue simplemente porque el Señor la quería preservar así como quien dice, no, pues para que preservemos ahí un poquito de algo. No, para tener variedad. El Señor preservó esa simiente con un propósito especial. ¿Cuál era ese propósito? La historia de la introducción. El Señor le dijo al pueblo de Israel, y yo quiero que vayamos a Éxodo 19. Porque Éxodo 19 nos habla perfectamente de esto, de lo que el Señor, para lo que el Señor llamó al pueblo de Israel. Éxodo 19. Y Moisés subió a Dios, estoy leyendo el versículo 3, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así irás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, es decir, y vosotros seréis un reino apartado para lo santo y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Para qué el Señor había preservado esa simiente? ¿Para qué el Señor había sembrado esa vid con su simiente, con la simiente que Él había preservado? Porque el Señor necesitaba un pueblo testigo constante de que su semilla es la correcta. El pueblo de Israel tenía que mantenerse virgen. El pueblo de Israel tenía que preservar esa semilla, no involucrarse con semillas extrañas, no involucrarse con pueblos extraños. Por eso al Señor le dolió tanto lo de Baal Peor. Por eso al Señor le dolió tanto que el pueblo de Israel no echara a los árboles injertados que estaban alrededor de él, porque se iban a contaminar, iban a perder su propósito. El Señor sembró en Canaán la simiente suya para que esa simiente fuera testigo, para que quien pasara por ahí dijera, wow, grandes cosas ha hecho Jehová con ellos, estemos alegres. Para que cuando pasaran los apóstatas, para que cuando pasaran los paganos por ese lugar y vieran los frutos de la simiente de Dios, su prosperidad, su riqueza, su poder, su paciencia, su paz, su armonía, su progreso, dijeran, wow, ¿qué semilla tendrá este pueblo? ¿Por qué ese cultivo está tan precioso?
¿Por qué ese pueblo está tan bien reservado? ¿Por qué ese pueblo crece tan rápido? ¿Por qué esos árboles crecen tan rápido? ¿Por qué esos frutos son tan ricos? ¿Por qué esos frutos son tan buenos? ¿Dónde puso el Señor a Israel? No los puso en una esquina del mundo por allá donde nadie lo fuera a tocar. Los puso justo en el centro, donde podía ser de mayor influencia para los otros. Porque al final el pueblo de Israel tenía con su testimonio que dar un mensaje. El mundo está mejor con Dios y no con la serpiente. Al mundo le va mejor sembrando la semilla de Dios, no la semilla de la serpiente. El pueblo de Israel tenía que ser un testimonio constante de que los hijos de Dios son cabeza y no cola. Cuando la reina de Saba fue a hablar con Salomón, ¿qué dijo esta reina? ¡Wow! ¿De verdad que tu Dios es el Dios real? Mira lo sabio que te ha hecho y mira cómo está este pueblo. ¡Qué semilla tan impresionante! Realmente tu Dios es el más poderoso. ¿Qué pasó con Daniel y con sus amigos en Babilonia? Que los reyes terminaban aceptando: Jehová, el Dios de los hebreos, es el Dios verdadero, el Dios más poderoso. Y yo te pregunto, los frutos de tu vida. Y no estoy hablando de tu prosperidad económica, no estoy hablando de tu prosperidad física, estoy hablando de los frutos de tu vida. Cuando te ven los de afuera dicen, todos estamos angustiados, pero esta persona no está angustiada. ¿Por qué no está angustiada? ¿Cuál es su semilla? Esta persona no está irritada, esta persona no contesta feo, esta persona no se altera. ¿Cuál es su semilla? ¿Qué es lo que hay dentro de ella que hace que sus frutos sean tan dulces incluso en la adversidad? Dios nos ha sembrado como al pueblo de Israel con una simiente escogida. Y Él nos ha llamado a ser esos testigos. Como cuando mi hermano iba por ahí mirando los sembradíos y diciendo, uy, ¿qué tipo de semilla es esa? ¿Qué tipo de fresa es esa? ¿Albión? ¿Monterrey? Porque yo quiero de esa semilla. Muchos de nosotros quieren predicar con la palabra, pero no quieren predicar con el testimonio. Muchos de nosotros queremos el poder de Dios, pero no su carácter, no sus frutos. Por ende, no queremos glorificarlo a Él. Queremos glorificarnos a nosotros mismos. Ese era el dilema del pueblo de Israel. El Señor los había llamado para algo especial. En Isaías 58, a mí me gusta mucho cómo el Señor lo describe. Porque en Isaías 58 el Señor habla de una manera tan preciosa. Vamos a leer Isaías 60 mejor. En Isaías 60 el Señor le dice al pueblo de Israel qué era lo que Él quería hacer al haberlo puesto como preservante, como guarda de su simiente. Levántate, versículo 1 de Isaías 60. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán a la tierra y oscuridad a las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, visto su carácter, porque eres semilla de Dios. Y andarán las naciones, escúchese bien, esto era lo que el Señor quería hacer con el pueblo de Israel. Por eso los sembró con una semilla especial. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tu luz alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. ¡Qué precioso! Mi querido hermano, este no solo fue el llamado para la iglesia visible del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Esto también fue hecho para nosotros. ¿Qué es lo que le dijo el Señor Jesús a sus discípulos? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor Jesús a sus discípulos? Mateo 5:13.
vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciera, ¿por qué? Porque se dejó mezclar con cosas extrañas. ¿Con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser hecha fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Una ciudad sentada sobre el valle? No, una ciudad sentada sobre el monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando el Señor Jesús estaba despidiendo de sus discípulos en la última cena, el relato que nos da San Juan 17, ¿qué dice el Señor? Estas cosas habló, versículo 1 de San Juan 17, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. El llamado que Dios le ha hecho a su iglesia, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, es el mismo. Ser una luz sobre un monte. Una luz que no puede esconderse debajo de la cama. Un sarmiento escogido, producto de una vid escogida, producto de un labrador escogido. Glorifica a tu Hijo. Es sella el carácter. El Señor Jesús glorificó a su Padre porque el Señor Jesús reflejó el carácter de su Padre. A eso estamos siendo llamados, tú y yo como iglesia. Jeremías 2. Lo que dice el Señor en Jeremías 2:21 es precioso. Y tiene que ser una revelación para nosotros. Lo que el Señor le dice a su pueblo, lo que te dice a ti y me dice a mí. Te planté de vid escogida, la simiente que está desde los tiempos de Adán, que yo puse para que fuera opuesta a la simiente de Satanás, que estuviera en guerra con la simiente de Satanás. Con esa simiente yo te sembré a ti y te he escogido para plantar en la tierra de tu corazón esa semilla. En la parábola del sembrador, ¿cuál era la tierra? La nuestra. Todas tenían piedras. Toda la tierra tiene piedras. Toda la tierra está en peligro de ser raptada la semilla. Toda la tierra tiene montones grandes de pasto, de cizaña. Toda la tierra. La buena tierra es producto de que el labrador ha trabajado. Y el labrador ha trabajado en tu vida, así que tu corazón es tierra preciosa para la semilla que el Señor ha preservado desde Adán. Y si el Señor te ha plantado con esa semilla, impide, busca y resiste a que esa semilla se mezcle con la semilla del mundo. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento, rama de vida extraña? Mi querido hermano, Dios te llamó con un propósito. Dios ha preparado tu corazón con un propósito. Sembrar su semilla en ti y que a través de ti el mundo conozca a Dios. No escondas tu luz debajo de la cama. No te pares en el valle porque Dios te ha llamado a pararte en el monte. No quieras mezclar la semilla pura, la petula de Dios, con la semilla de Satanás. No puede salir de una misma fuente agua y vino. No puede salir de una misma fuente leche y agua. Eres de Dios, muestra sus frutos, busca sus frutos. Fuiste llamado para ser diferente del mundo, no para ser como el mundo. Tú fuiste llamado para ser atalaya del mundo, para llevar a Dios al mundo. No se te olvide, tú eres especial. Vamos a orar. Padre, gracias por el llamado que nos has hecho. Gracias, Señor, por invitarnos a mantenernos puros, a ser limpiados, Señor. Gracias porque estás trabajando en nuestros corazones, rompiendo todas esas piedras, sacando toda esa basura, convirtiendo, Señor, en compost toda esa cizaña, espantando, Señor, al enemigo que quiere robarse la semilla tuya para sembrarla de él. Señor, te queremos pedir que por favor nos sostengas en tu nombre, que nos perseveres, que nos guardes, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.